Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Nos encontramos en el 20 de mayo de 1212, fecha en la que acuerdan las tropas cristianas reunirse en Toledo para avanzar hacia el sur y poner fin al imperio almohade. Hacia Toledo convergen las fuerzas de 3 de los 5 reinos cristianos de la península, pues tanto el rey de Portugal como de León habían declinado la oferta hecha por el Papa Inocencio III de participar en esta cruzada, aunque permitieron a los caballeros de sus reinos que quisieran unirse a la misma, lo hicieran libremente y pudieran acudir a la llamada del rey castellano. Durante los meses anteriores se trabajó arduamente en la fabricación de armas, armaduras y escudos, al tiempo que se reunían las provisiones necesarias para el abastecimiento de un gran ejército, pues se esperaba que una gran multitud de cruzados se congregara en Toledo. Los ultramontanos, que así llamaban los nativos de la península a aquellos que venían de más allá de los Pirineos, empiezan a llegar a partir de febrero, algunos a título individual, aunque la mayoría lo hacen formando parte de las mesnadas de algún noble u obispo. Entre ellos predominan los provenientes de Francia, aunque también figuran soldados de Alemania e Italia. Pronto, estos hombres ociosos provocarán varios disturbios en la ciudad, en forma de linchamientos e incluso asesinatos entre la floreciente comunidad judía de Toledo, motivo por el cual el obispo Rodrigo Jiménez de Rada desubica extramuros en la denominada Huerta del Rey, junto a la ribera del Tajo. Y así, a finales de mayo, se pone en marcha todo el ejército con los cruzados ultramontanos en vanguardia, comandados por don Diego López de Haro, a quien seguía Pedro II, rey de Aragón, a una jornada de distancia, y formando la retaguardia a Alfonso VIII, rey de Castilla. En estas fechas, Sancho VII, rey de Navarra, no se había unido a la expedición militar, lo que haría unos días más tarde. La concentración cristiana en Toledo no podía pasar desapercibida a los almohades, que a 1 de junio se dirigían desde Sevilla hacia los pasos de Sierra Morena, y según dicen algunas crónicas, lo hacían con la moral un tanto abatida, pues justo antes de partir se había divulgado la noticia de que habían sido ejecutados, tras permanecer más de un año en prisión, los gobernadores de Fez y Ceuta, acusados de negligencia por el jefe de la hacienda, Ibn Muntana, persona esta que no era muy querida por la tropa. Ya en esa época las haciendas estatales eran miradas con malos ojos. Tampoco ayuda a elevar los ánimos el retraso de la paga dadas las tensiones de tesorería que en aquel momento tenía el imperio almohade. Habiendo dejado las fortalezas de Malagón, Calatrava, Salvatierra y otras menores bien guarnecidas durante el invierno anterior, el grueso del ejército almohade se siente cómodo y se sitúa al sur de Sierra Morena, controlando el paso del Muradal, o Despeñaperros, principal vía de comunicación entre la meseta castellana y Andalucía, esperando acontecimientos. Al norte de este camino, la posición almohade más avanzada era el castillo de Malagón, lugar al que llega la vanguardia cristiana formada principalmente por ultramontanos el 24 de junio, y sin pararse siquiera a plantar las tiendas, se lanzan al asalto con tanto ímpetu que al caer la noche ya habían tomado las 4 torres adosadas al cuerpo principal del castillo. Llegados a esta situación, los defensores intentan negociar el habitual amam, que era el pacto de capitulación, por el cual se entregaba el castillo a cambio de salvar la vida e incluso algunos bienes.
pero se encuentran ante la cerrada negativa de los ultramontanos, nada proclives a perdonar a los enemigos de su fe, por lo que la toma de Malagón se cierra con la matanza de todos los musulmanes que la ocupaban, sin que don Diego López de Haro pueda hacer nada para evitarlo, y con el consiguiente disgusto de Alfonso VIII por lo acontecido, al ser informado cuando junto a sus tropas llega al lugar al día siguiente. Tras una jornada de descanso, el ejército se pone en marcha de nuevo, no sin que antes los dos reyes peninsulares hayan tenido que solventar, entregando más alimentos, las quejas de las tropas ultramontanas por la falta de aprovisionamiento, a las que se unen las voces de quienes desean abandonar la expedición al mostrarse incapaces de soportar el calor de estas tierras. El próximo objetivo no es un pequeño castigo, sino la ciudad fortificada de Calatrava, de gruesas murallas y defendida por el andalusí Abu Kadis, curtido en las luchas fronterizas. La visión de Calatrava, con sus recios muros, numerosas torres y profundo foso, causa impresión en aquellos que no la conocían, iniciándose un debate entre quienes deciden asaltarla y quienes piensan que resultaría mejor dejarla de lado y continuar el camino. Finalmente se llega a la conclusión de que no es buena idea dejar un enemigo tan numeroso en la retaguardia, de modo que el 30 de junio se inicia el asalto, conquistando 2 torres del perímetro exterior antes de la caída del sol. En principio, esta pérdida no comprometía la defensa, pero al día siguiente los musulmanes solicitan parlamentar, con la oferta de entregar la ciudad a cambio de sus vidas, su libertad y sus bienes. Resultaba un acuerdo justo, que beneficiaba a los asaltantes, pues de ese modo se ahorraban continuar el asedio y se hacían con las provisiones que se acumulaban en Calatrava, pero fue mal acogida por parte de obispos y nobles franceses, que comandaban las tropas ultramontanas, cerrados en la idea de que a los infieles no se impacta, sencillamente se les aniquila. Alfonso VIII, sabedor de que no tenía sentido derramar sangre en sitiar una plaza que les es ofrecida, utiliza como justificación para pactar que un asedio prolongado arruinaría la sede de la Orden de Calatrava. Y así, de ese modo, los musulmanes pueden abandonar la ciudad, aunque tienen que ser escoltados por Diego López de Haro para evitar ataques de las tropas ultramontanas. En un intento de calmar estos últimos, se les recompensa con la mitad del botín obtenido, siendo la otra mitad para Pedro II y sus aragoneses. La idea no resulta afortunada, pues los ultramontanos informan del abandono de la expedición, unos alegando la fatiga que les causa el duro verano de la meseta, otros echando peste porque se haya permitido que un gran número de infieles salvasen sus vidas, y sin duda otros varios al haber visto saciada su sed de botín tras la conquista de Calatrava. Todos, salvo 150 hombres bajo el mando del obispo de Narbona, regresan a sus hogares, no sin causar desmanes en los caminos de regreso de Castilla y Aragón. La aportación de los ultramontanos había dejado mucho que desear, aunque al menos contribuyeron a la conquista de Calatrava, plaza que bien defendida podría haber jugado un papel incómodo para el ejército cristiano de haber quedado en poder musulmán. En realidad, las causas por las cuales el comandante andalusí Abu Kadis entregó la fortaleza tan rápidamente no parecen fáciles de entender. Quizá tuviese noticia de la matanza ocurrida en Malagón y quisiera evitar el mismo fin, o tal vez sus tropas fuesen más escasas de lo que suponemos, o la moral de las mismas estuviese muy baja, aunque sin datos fehacientes no podemos juzgarle. Quien sí lo hizo fue el califa al-Nasir. Por nada más llegar, Abu Kadis al campamento almohade fue ejecutado, sin ni siquiera haber podido intentar justificarse ante su monarca. La muerte de Abu Kadis causa importante malestar entre las tropas andalusíes, malestar que se suma al de muchos almohades por el retraso en la paga
y la ejecución de los gobernadores de Ceuta y Fez. La campaña de 1212 no parece haberse iniciado con buenas expectativas para nuestro Miramamolín. Mientras tanto, los cristianos continúan su camino, reforzados por la presencia de Sancho VII de Navarra, quien junto a 200 de sus caballeros ha decidido unirse a la expedición. Conquistan sin lucha, pues han sido abandonados por sus defensores los castillos de Alarcos, que tantos recuerdos debió traer al rey castellano, Piedrabuena y Caracuel, para llegar el 8 de julio ante los reconstruidos muros de Salvatierra. Allí se debate sobre si intentar su conquista o continuar al encuentro del ejército de Miramamolín. Al final se decide seguir, pues la guarnición del castillo es lo suficiente importante para poder defenderse, pero demasiado escasa para causar problemas fuera de sus muros. Así que ya tenemos a los tres reyes caminando hacia el sur, sabedores de que el enemigo se encuentra cerca. El camino que desde Toledo lleva hasta Córdoba y que hasta este momento han seguido las tropas cristianas cruza Sierra Morena a través del puerto del Muradao, donde se encuentra el pequeño castillo de Castrofarrá. La vanguardia asciende al puerto, manteniendo algunas escaramuzas con fuerzas musulmanas que abandonan el castillo. Desde lo alto del mismo, los cristianos alcanzan a ver el campamento almohade, a menos de 2 leguas de distancia. Pero para llegar al mismo, tienen que atravesar un desfiladero, llamado Paso de la Losa, bien defendido por abundantes tropas almohades. Conscientes de las dificultades que el Paso de la Losa presentaba, las fuerzas cristianas se reúnen para determinar su próximo movimiento. 2 posturas se hacen mayoritarias: los que son partidarios de abandonar la empresa y contentarse con lo conseguido, y los que abogan por buscar un paso alternativo a 2 o 3 días de distancia. Y un problema se añade, pues los víveres para tanta gente empiezan a escasear. Cuando analizamos esta situación después de más de 800 años, nos puede llamar la atención la improvisación del ejército cristiano de no tener previsto el Paso de la Losa en su camino hacia el sur, pues hemos de suponer que el Paso de la Losa debía ser bien conocido por los caballeros de Calatrava, que desde la cercana Salvatierra habían realizado múltiples algaradas por territorio musulmán durante los años anteriores. Y aquí empieza una leyenda de que un pastor de nombre Martín Alaja, quizá con intervención divina, indica a Alfonso VIII un camino alternativo por un desfiladero cercano no controlado por las fuerzas musulmanas que se conoce desde entonces como el Paso del Rey. Casualidades de la vida, también un pastor de nombre Martín Alaja había ayudado a Alfonso VIII a conquistar Cuenca 35 años antes, también con intervención divina. De ser ciertas ambas leyendas, no se entiende cómo Martín Alaja no se había convertido en la mano derecha del rey. Y ahora, dejando las leyendas a un lado, es perfectamente creíble que las avanzadillas de las fuerzas cristianas conocieran el paso del rey alternativo al de la Losa, y que comprobaran si estaban siendo defendidas por las fuerzas de Miramamolín. Al estar libre, fue este el camino seguido por las fuerzas cristianas, que desembocaban en una colina mesetada, bien provista de agua, en una llanura frente al campamento musulmán. Lo que no parece tan lógico es que esta vía paralela no fuera controlada por los musulmanes, lo cual nos demuestra de alguna manera el descontrol que debía haber entre las cabezas pensantes del ejército de Miramamolín. El 14 de julio, las tropas levantan campamento en lo que desde entonces se conoce como la Mesa del Rey, ante los asombrados ojos de sus enemigos, y durante 2 días ambos ejércitos se preparan para la batalla. Durante muchos siglos ha permanecido en la memoria colectiva la imagen de cientos de miles de hombres por bando enfrentándose en las naves de Tolosa.
cifra que ha ido reduciéndose paulatinamente en los tiempos modernos, aunque el debate continúa abierto. Los números más fiables y realistas de que disponemos nos remiten a las siguientes aproximaciones. 3.000 hombres que acompañaban a Pedro II de Aragón, los 200 que trajo consigo Sancho VII, baja cifra posiblemente motivada por su adhesión en el último momento, y los 150 ultramontanos que quedaron junto al obispo de Narbona. A ellos hay que sumar las tropas de las órdenes militares del Temple, San Juan de Jerusalén, Santiago y Calatrava, amén de los hombres de León y Portugal que a título individual quisieron participar en la batalla. Por parte castellana existen crónicas que cifran en unos 2.300 los caballeros que formaban la hueste real, a los que habría que añadir aquellos procedentes de las milicias de los 15 concejos que participaron en la batalla, de donde provendría gran parte de los hombres de a pie. En estudios de campo realizados en base al número de tiendas que podrían ser ubicadas en la mesa del rey, sugieren que el número máximo de hombres rondaría los 12.500. Por parte musulmana los datos son aún más escasos, salvo aquellos fantasiosos que describen un ejército compuesto por cientos de miles de hombres. Sí sabemos que participaron al menos 7 tribus bereberes, que formaban el grueso de las tropas almohades, a las que sumar tropas andalusíes, voluntarios llegados de todo el mundo musulmán a ser proclamada la Guerra Santa, y la caballería ligera formado por mercenarios árabes y kurdos. Basándonos en los últimos datos manejados por los historiadores, podemos cuantificar el número de contendientes musulmanes en 18.000, cifra con la que coinciden las crónicas de los cristianos, en el sentido de que el enemigo era cuantitativamente muy superior, mientras que en las crónicas del bando contrario no se justifica la derrota en base a la superioridad numérica cristiana. En opinión de algunos historiadores, el ejército de Al-Nasir, a pesar de su superioridad, no estaba a la altura de sus rivales, con muchos voluntarios, mal armados, cuya mayor aspiración era morir en combate con el fin de alcanzar el paraíso musulmán y disfrutar de las huríes, siempre vírgenes, por supuesto. Respecto al armamento, podemos decir de forma muy simplificada que los cristianos estaban mejor preparados, sobre todo en el aspecto defensivo, con mejores y más numerosas armaduras que los musulmanes, quienes, por el contrario, disponían de una superior cantidad de armas arrojadizas. En cuanto a la táctica, no hay duda de que tanto Alfonso VIII como Diego López de Haro debieron tener muy presente las enseñanzas de Alarcos al plantear el encuentro que se avecinaba. Al contrario que entonces, donde la mayor parte de las unidades se utilizaron en vanguardia como fuerza de choque, en esta ocasión el ejército cristiano forma en 3 líneas, con similares efectivos cada una de ellas, y que a su vez se dividen en un cuerpo central y otros 2 formando las alas. También se decide entreverar las tropas de los consejos con hombres de armas y caballeros, con el fin de crear unidades homogéneas ante el enemigo. En el centro de la vanguardia figura Diego López de Haro, junto con unos 500 caballeros y tropas de algunos consejos. A su izquierda forman caballeros aragoneses bajo el mando de García Romero, también apoyado por tropas de los consejos castellanos, mientras a su derecha estarían los 150 caballeros ultramontanos que permanecían con el ejército, más las mercadas de algunos nobles provenientes de los reinos de León y Portugal. La segunda línea cristiana la formaban las experimentadas tropas de las órdenes militares del Temple, Hospital, Santiago y Calatrava, las huestes de los condes Gonzalo Núñez de Lara y Ruiz de Cameros, curtidas tropas de varios consejos fronterizos y fuerzas aragonesas bajo el mando de los nobles Jimeno Corney y Aznar Pardo. En la retaguardia y como última y decisiva reserva se encuentran los 3 reyes peninsulares presentes en las navas. En el centro, Alfonso VIII junto con varios nobles,
entre los que se incluye don Álvaro de Núñez de Lara, portando el pendón de Castilla, así como el obispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y tropas de varios consejos. A la izquierda figura el rey Pedro II junto a su guardia y a su derecha Sancho VII y sus hombres. Por parte musulmana, la disposición de sus tropas estaba encaminada a resistir en primer lugar las cargas cristianas, para a continuación dislocar al enemigo haciendo caer sobre él una lluvia de armas arrojadizas, momento en el que se organizaría un contraataque general sobre las alas y retaguardia rival. Con este fin, la vanguardia estaba formada por la multitud de voluntarios que desde todo el mundo musulmán habían acudido a la llamada de la Guerra Santa, hombres en sus mayorías inexpertos y mal armados, solo útiles para tratar de desorganizar y cansar a los cristianos. La línea principal ocupaba los cerros que rodeaban la llanura, con tropas almohades en el centro y andalusíes en los laterales, con similar disposición en unos y otros, según la cual la primera línea estaría ocupada por infantes cubiertos por grandes escudos, con una rodilla en tierra y la lanza alzada hacia el enemigo. Tras ellos, arqueros y honderos preparados para arrojar sus proyectiles una vez éste haya sido detenido, y por último la caballería pesada en espera de que se los desorganicen para pasar al contraataque. En los flancos el ejército se sitúan los cuerpos de caballería ligera, Agzag y árabe, comunidades prácticamente independientes en su desempeño táctico. La primera, armada con arcos compuestos, se caracteriza por la afamada puntería de sus componentes. La segunda, equipada con lanzas y arcos, es experta en la técnica del tornafulle, en la cual aprovechan la ligerez y rapidez de sus cabalgaduras para hostigar a los caballeros cristianos, fingiendo retirarse con la idea de que las fuerzas rivales se desordenen durante la persecución, momento en el que volverían grupas para atacar de nuevo. Como protección adicional, en la cumbre donde se encuentra Al-Nasir se levanta un palenque o corral cuadrangular, formado por estacas unidas por cadenas, detrás de las cuales se encontraba la guardia del califa. La historiografía cristiana durante siglos ha mantenido la idea de que ésta estaba formada por esclavos negros atados entre sí, hecho este que no se sostiene hoy en día, entre otros motivos, porque no tiene mucho sentido armar a esclavos y que estos constituyan tu guardia personal. Sí parece cierto que al menos una parte de quienes defendían el palenque serían fanáticos voluntarios llamados desposados, hombres provenientes del Magreb que se ataban por parejas a la altura de las rodillas, lo que les imposibilitaba la huida y les obligaba a combatir hasta el fin. Por último, a lo largo de toda la retaguardia almohade, encontramos grandes tambores que no dejan de retumbar mientras dura la batalla, con el fin de proporcionar ánimo a las fuerzas propias y sembrar el temor en el corazón de sus enemigos. Y empieza la batalla, pero sobre ella, los movimientos de las tropas y los momentos de incertidumbre que durante la misma se reproducen, hablaremos en el próximo audio. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.